¿Cómo están? Comenzaré con mi copialina para leer tres leyes que son, pues, muy importantes y muy populares. La primera, un robot no puede dañar a un ser humano ni por inacción permitir que un humano sufra algún daño. La segunda, un robot debe cumplir las órdenes de los seres humanos, excepto si dichas órdenes entran en conflicto con la primera ley. Y la tercera, un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que ello no entre en conflicto con las dos primeras leyes. ¿Confundidos? No tanto. Si vemos Yo Robot, ahí están explicadas las tres leyes a lo largo de la trama de la película. Recuerden que Yo Robot es una película que dan seguido y está, pues es muy popular. Todo el mundo creo que casi todo el mundo la ha visto. Entonces, entrar a hablar de ese tipo de cosas, pues como que no es tan importante. Bien, hoy, ese es el tema de hoy, precisamente, los robots y la inteligencia artificial. Digamos que estas máquinas y estos software hacen parte de lo que es la vida diaria. Si nos ponemos a mirar en los Olímpicos de Tokio, que acabaron hace poco tiempo, bueno, y a donde Yu Virgin le robaron una pelea, pero bueno, resulta que había dispuestos robots a manera de ballets para que les indicaran a los atletas en la Villa Olímpica dónde quedaba un servicio u otro. También se habla de lo que es el transporte autónomo, del cual hablaremos un poquito más adelante. Y todo estaba controlado a partir de agua recirculante y una cantidad de cosas a partir de una inteligencia artificial. Entonces, son conceptos que ya empiezan a ser parte de lo que de nuestra vida diaria. Tal vez nosotros, mirando en diferentes portales y cosas, podemos ver que, por ejemplo, están vendiendo una aspiradora que está conectada con el teléfono celular y que si yo le muestro el mapa de la casa, le acoplo el mapa de la casa, ahí hay una aplicación que uno puede hacerlo, seguramente va a estar limpiando permanentemente o el tiempo que sea necesario y nunca se va a estrellar contra paredes, muebles o algo así, porque ya tiene precisamente una aplicación, digámoslo así como una especie de cerebro, procesador, como se llame, para poder hacer bien su trabajo. Seguramente si usted vio ese anuncio o ese video en alguno de los lugares populares en redes sociales, seguramente en esa misma red social le va a aparecer un aviso donde venden esa aspiradora a un precio relativamente bajo. Y usted se pone a pensar, pero ¿cómo así? Sí, ¿cómo sabían ellos que yo estaba viendo este video? Gracias a uno de las variables que existen de inteligencia artificial y que es ampliamente utilizado en diferentes aspectos de lo que son las redes sociales y todo lo que circula en Internet. Se llama el algoritmo. Es un concepto matemático que a partir de una cantidad de variables y cosas que no entiendo porque no soy matemático, entonces lo que hacen es que le dan a las personas lo que necesitan. Sí, digamos que la publicidad se la dirigen para cosas que específicamente pues de las cuales se interesa. Puede ser un vehículo, puede ser una motocicleta, puede ser un reloj, etcétera, etcétera. Eso es algo que pues también hace parte de nuestra vida diaria. Otra cosa que hace parte de nuestra vida diaria son todos estos asistentes de prácticamente de búsqueda y que en algunos lugares hacen que hasta regulen la misma temperatura de la casa, ¿sí? O también pueden ser hábiles para poner una canción o para hacer un recordatorio de alguna cosa. Hay que hablar de los smartphones, ¿sí? Donde el asistente de Google o algún otro, pues nos hace recordar las obligaciones que de pronto tenemos. Y todo esto está de verdad matizado con lo que es la vida diaria y que cada vez es más y más eso que se va a presentar. Hablando de vehículos, por ejemplo, tenemos uno de los asistentes más populares y que son de los mejores logrados, es el MBUX de Mercedes-Benz.
en donde simplemente uno le dice, hey Mercedes, por favor ponga más calorcito en el aire acondicionado, inmediatamente ella o el asistente se encarga de regular la temperatura. Si quiere poner una canción, si quiere poner el asistente bueno, de alguna cosa, lo hace. En los automóviles, en este momento, también hay inicios de lo que significa el manejo autónomo, ¿sí? En donde muchos asistentes a la conducción se manejan a partir de sensores que están instalados a lo largo del carro y que hacen que nosotros inclusive en un momento dado de falla, el auto frene inmediatamente o que el carro le diga a uno, oiga, usted está cansado, no maneje más, vaya a ver si toma un tinto y viene después y sigue manejando. O tal vez le ayuda a usted a estacionar solo. Simplemente usted llega y le picha un botón allá, le programa el asunto y él inmediatamente solito se encarga de estacionarse solo. Esto no es ciencia ficción, sino de realidad. Y ya hablando de ciencia ficción como tal, de lo que podría llegar a pasar, entonces tenemos que remitirnos a los referentes más cercanos de lo que significan las películas. Las novelas en este momento, pues ya sabemos, somos una sociedad donde a veces nos da pereza leer y bla, 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 bla. Sí, eso no vamos a hablar de eso tampoco. Pero el cine es un referente de ciencia ficción y de cosas que realmente podrían llegar a pasar. Entonces tenemos películas muy buenas frente a este fenómeno de lo que es la inteligencia artificial y los robots. Por ejemplo, Ex Machina, que es una película supremamente buena, donde una inteligencia artificial prácticamente embauca a un hombre para que pueda ser liberada. O también tenemos la famosa She, una de las películas que aborda el problema de la inteligencia artificial y de todos sus efectos que podrían ser negativos y que llega a la diferencia entre ¿será que eso es verdad o no? Todo este asunto de los asistentes personales. Película protagonizada por Joaquin Phoenix y por Scarlett Johansson, que es supremamente recomendable. También podemos hablar, por ejemplo, de ese tipo de modalidad de inteligencia artificial de Alita, Ángel Guerrero, creo que así se llama, pues el nombre de la película, o el Ángel Guerrero, bueno, algo así. En todo caso es Alita, ¿sí? Y pues narra precisamente un ser que pues casi que es un cyborg, ¿sí? Pero que tiene algunas características humanas, pero que tiene un cerebro, pues prácticamente una cosa impresionante y tiene una cantidad de habilidades prácticamente para la pelea. Todas estas películas hacen que nosotros ya empecemos a mirar la ciencia ficción prácticamente con otros ojos y que hacen que todos estos adelantos y todas estas cosas sean parte de nuestra vida diaria y que esperemos que este tipo de cosas no se nos vuelvan en nuestra contra. No queremos tener que pasar a las otras películas que como que no son muy agradables, que por ejemplo la saga Terminator, donde pues prácticamente las máquinas se rebelan contra sus creadores, ¿sí? O que terminan siendo o terminamos siendo nosotros una vivimos en una simulación digital en donde pues prácticamente las máquinas dirigen qué es lo que tenemos que pensar, qué es lo que tenemos que sentir y qué es lo que tenemos que vivir, como en The Matrix. Y por supuesto, no queremos en ningún momento terminar como si fuéramos los gorditos que viven en una nave espacial de Wall-E, que fuimos incapaces de cuidar nuestro propio planeta y que lo volvimos en un botadero de basura que prácticamente era imposible vivir. Estos gorditos dejaban que todo se lo hicieran los robots. Y para poder, digamos, lograr que retomar como el control de su vida, pues prácticamente tuvieron que rodar y rodar, como dice la ranchera. Mis amigos, muchísimas gracias. Esto fue una muy breve semblanza de lo que es todo esto de los robots y la ciencia ficción, acoplado con lo que puede ser la vida diaria, pero también
cómo podría llegar a ser en una, esperemos que no, en una distopía o en una sociedad futura donde tendremos que depender muchísimo de este tipo de máquinas y de este tipo de inteligencias o softwares que pues prácticamente nos manejarán la vida. Bueno, eso depende de cada uno. Mis amigos, muchísimas gracias, muy amables. Gracias por seguir los videos. Recuerden, cualquier comentario aquí abajito. Por favor, cuídense mucho así se hayan vacunado. Hay que estar muy pilas. Usen el tapabocas, por favor. Lávense las manos, practiquen distanciamiento social y Hakuna Matata. Buenas noches, mis amigos.